Paz y bien, estimados estudiantes. Hoy tenemos un tema muy interesante, la razón y la proporción geométrica, con el propósito que tú puedas reconocer la proporcionalidad de datos de un problema y poder resolverlo. Como siempre, vamos a recordar algunos conocimientos previos. Veamos qué indica el siguiente enunciado. En un aeropuerto aterrizan 3 aviones cada 20 minutos. ¿Cuántos aviones aterrizan cada 60 minutos? Tenemos en el cuadro que nos indica para 3 aviones que aterrizaron transcurren 20 minutos. Entonces, 6 aviones aterrizarán en 40 minutos. ¿Cuál sería la respuesta entonces a la pregunta ¿cuántos aviones aterrizan cada 60 minutos? La respuesta sería 9 aviones aterrizan en 60 minutos. Observa que mientras aumenta el número de aviones, aumenta el tiempo en minutos. Por lo tanto, se llama a esto una proporción directa. Veamos el siguiente caso. Si un pintor puede pintar una casa en 24 horas, ¿cuánto tiempo demoran 4 pintores? Aquí en el cuadro nos indica, un pintor lo pinta en 24 horas. Si son 2 pintores, lo terminarían en 12 horas. Si fuesen 3 pintores, demorarían 8 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo demoran 4 pintores? A ver, deduce tu respuesta y la respuesta sería, para 4 pintores demoran 6 horas. Observa, mientras aumentan los pintores, el número de horas disminuye. Por lo tanto, a esto se llama proporción inversa. Interesante. Veamos ahora qué cosa es una razón geométrica. Es la comparación de dos cantidades mediante su cociente. Es decir, la razón geométrica entre A y B es igual a A sobre B. Veamos un ejemplo. En una bolsa hay 12 bolitas rojas, 8 azules y 4 verdes. ¿Cuál es la razón entre bolitas rojas y azules? Entonces veamos. Rojas nos indica que son 12 y azules que son 8. Por lo tanto, la razón sería 12 sobre 8, porque la razón, como indica, es la comparación de dos cantidades mediante su cociente. Es decir, para dos valores A y B, su razón sería A sobre B. Para dos valores 12 y 8, su razón sería 12 sobre 8. Simplificando, tendríamos 3 medios. Esto significa que por cada 3 bolitas rojas hay 2 bolitas azules. Ahora veamos cuál es la razón entre bolitas azules y bolitas verdes. A ver, el problema dice que son 8 bolitas azules y 4 verdes. Entonces la razón sería 8 sobre 4. Simplificando o resolviendo nos sale 2. Entonces podríamos decir que hay el doble de bolitas azules que de verdes. Ahora veamos las bolitas verdes respecto al total. Bolitas verdes del total. Bolitas verdes hay 4. En total, ¿cuántos hay? 12 más 8, 24, 24. Entonces, ¿cuál es la razón entre las bolitas verdes y el total de bolitas? Sería 4 bolitas verdes y el total es 24 sobre 24. Simplificando tendríamos 1 sobre 6. Tendríamos que decir entonces que hay una bolita verde por cada 6 bolitas en total. Interesantes son las razones. Y maravilloso. Ahora veamos lo que es una proporción geométrica. La proporción geométrica es una igualdad de dos razones geométricas, es decir, A sobre B igual a C sobre D.
Ya sabes que A sobre B es una razón geométrica y C sobre D también es otra razón geométrica, y si lo igualamos formamos una proporción geométrica. La propiedad para una proporción geométrica es el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Cuáles son los extremos? Los extremos son esta diagonal, la A y la D, y los medios son la B y la C. Por lo tanto, según lo que indica la propiedad, si A sobre B es igual a C sobre D, entonces A por D es igual a B por C. Es la propiedad de una proporción geométrica. Veamos un ejemplo. En un aula de inicial, por cada 3 niñas hay 5 niños. Si se retiran 7 niñas y 12 niños, ahora por cada 4 niñas hay 6 niños. ¿Cuántas niñas y niños había al inicio? Muy bien. Observa que al comienzo nos está dando la relación que hay entre niñas y niños. Dice, por cada 3 niñas hay 5 niños. Ojo, que no nos dice que hay 3 niñas y hay 5 niños, sino por cada 3 niñas habrán 5 niños, pero no sabemos cuántas niñas y niños son. Por lo tanto, vamos a poner niñas sobre niños es igual a 3 quintos. Es decir, la razón entre niñas y niños es igual a 3 quintos. Por cada 3 niñas hay 5 niños. Entonces, multiplicando por una constante k, podríamos indicar el total de niñas que hay y el total de niños que hay. En total habrían 3k niñas y 5k niños. Ahora, dice que se retiran 7 niñas y 12 niños. Entonces al total de niñas, que era 3k, le restamos 7, y al total de niños, que era 5k, le restamos 12, que son los que se retiran. Ahora por cada 4 niñas hay 6 niños, es decir, que el resultado de esta operación equivale a la razón 4 sobre 6. Por cada 4 niñas, ahora hay 6 niños. Muy bien, acá tenemos una proporción geométrica, observa, es una proporción geométrica y podemos aplicar la propiedad. Entonces, 3k menos 7 por 6 igual a 5k menos 12 por 4. Producto de extremos igual a producto de medios. Resolviendo, tendríamos 6 por 3, 18k, menos 6 por 7, 42, igual 4 por 5, 20k, menos 4 por 12, 48. Seguimos resolviendo y tendríamos acá el 18k, podemos pasarlo a restar al 20k, quedan 2k, y el menos 48 pasa con más, entonces 48 menos 42 sería igual a 6. De ahí deducimos que el valor de k es igual a 3. Entonces, las niñas serían un total de 3k, es decir, 3 por 3, porque la k vale 3, igual a 9 niñas. Y los niños serían 5k, que sería 5 por 3, igual a 15 niños. Interesante el problema. Veamos ahora lo que es una regla de 3 simple directa. Es cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, es decir, si uno aumenta, el otro también aumenta. Veamos un ejemplo. Un grifo arroja en 12 minutos 640 litros de agua. ¿Cuántos litros arrojará en 75 minutos? Entonces, vamos a resolver la relación minutos con número de litros. En 12 minutos arroja 640 litros de agua. En 75 minutos arroja X litros de agua. Observa que a mayor cantidad de minutos, es decir, cuando aumentan los minutos, los litros que arrojará será también mayor, ¿verdad? Es decir, también aumenta.
Por lo tanto, si ambos aumentan, si ambas magnitudes aumentan, se trata de una regla de 3 simple directa. Y si es directa, armamos la proporción en el mismo orden como están los datos. 12 sobre 75 igual a 640 sobre x. Y ya sabes que en una proporción el producto de extremos es igual a producto de los medios. Por lo tanto, 12x igual a 75 por 640. Y resolviendo 75 por 640 entre 12, porque 12 pasa a dividir, x saldría igual a 4000. Por lo tanto, la respuesta sería 4000 litros. Arroja en 75 minutos. Muy bien. Seguro que entendiste. Ahora veamos lo que es una regla de 3 simple inversa. Es cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, es decir, si uno aumenta, el otro disminuye o viceversa. Veamos un ejemplo. 24 sastres hacen un trabajo en 30 días. ¿Cuántos sastres habrá que aumentar para hacer dicho trabajo en 20 días? Veamos la solución. Relacionamos el número de sastres con el número de días. Según el problema, 24 sastres hacen un trabajo en 30 días. ¿Cuántos sastres, o sea, X sastres, lo harán en 20 días? Entonces vamos a ver cómo se comportan estas magnitudes. El número de días acá está disminuyendo, ¿verdad? Es decir, el trabajo se necesita hacerlo en menos días. Por lo tanto, si el trabajo se necesita hacerlo en menos días, el número de sastres tendrá que disminuir o tendrá que aumentar. Tendrá que aumentar. Tendrá que aumentar para que avancen más rápido el trabajo y terminen más pronto, ¿verdad? Por lo tanto, observa que mientras una magnitud disminuye, la otra aumenta. Entonces es una proporción inversa. Es una regla de 3 simple inversa. Y si es una regla de 3 simple inversa, colocamos la primera razón 24 sobre x o x sobre 24, lo invertimos la primera razón y colocamos la segunda razón en la forma como está, 30 sobre 20. Podríamos también haber invertido la segunda razón y no la primera. Nos daría el mismo resultado. Entonces, cuando tenemos una regla de 3 simple inversa, debemos invertir una de las dos razones o una de las dos magnitudes, los datos. Aquí hemos invertido el número de sastres. No hemos puesto 24 sobre x, sino x sobre 24. ¿Por qué? Porque es inversa. Y aquí ya se mantiene igual, 30 sobre 20. Aplicamos la propiedad de una proporción ahora y tendríamos que 20 por x es igual a 24 por 30. Resolvemos 24 por 30 entre 20 nos va a salir 36. Por lo tanto, la respuesta sería, son 36 sastres que se necesita para que se termine el trabajo en 20 días. Pero la pregunta es cuántos sastres habrá que aumentar, porque ya habían 24 sastres. Entonces, como nos salió 36 menos 24 que ya habían, faltaría aumentar 12 sastres más. Esa sería la respuesta, 12 sastres más. Ahora veamos la regla de 3 compuesta. En la regla de 3 compuesta intervienen más de dos magnitudes que pueden ser proporcionalmente directas o inversas. Por ejemplo, en 8 días, 12 impresoras imprimen 100 libros. ¿Cuántos días tardarán en imprimir 300 libros con 4 impresoras? Observa que aquí hay 3 magnitudes, días, impresoras y libros. Para 8 días, 12 impresoras imprimen 100 libros. Entonces, para X días, porque la pregunta es cuántos días,
tardarán en imprimir 300 libros con 4 impresoras. Entonces vamos a hacer el análisis. En primer lugar, días con impresoras. Si analizamos días con impresoras, suponemos que los libros van a ser la misma cantidad. Entonces diremos, para terminar en 8 días se necesitan 12 impresoras. 12 impresoras lo terminan en 8 días. Si son 4 impresoras, es decir, menos impresoras, lo terminarán en más de 8 días o en menos de 8 días. Por lógica, sabemos que menos impresoras, el trabajo va a durar más tiempo, va a demorar más tiempo. Entonces, disminuyen las impresoras, tendrán que aumentar los días. Por lo tanto, es una relación inversa. Colocamos acá una I. Ahora analizamos los días con los libros. Asumimos que es una igual cantidad de impresoras. Entonces diremos, para 100 libros se necesitan 8 días. Para 100 libros. Para 300 libros se necesitarán más de 8 días o menos de 8 días. Si se va a trabajar más cantidad de libros, se necesitará más cantidad de días, ¿verdad? Entonces, si aumenta la cantidad de libros, tendrán que aumentar la cantidad de días. Por lo tanto, es una proporción directa. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a colocar los datos? 8 sobre X va a ser igual. Como aquí era inversamente proporcional, la relación entre días e impresoras, esta razón lo invertimos. 4 sobre 12. Lo invertimos. 4 arriba, 12 abajo. Y esta relación con los libros, los días con los libros, era directamente proporcional. Por lo tanto, esta razón no lo invertimos, lo mantenemos igual. 100 arriba, 300 abajo. Resolvemos esta expresión, ¿no? Entonces tendríamos, la X sería igual a 8 por 12 por 300 sobre 4 por 100, ¿verdad? Transponiendo los términos, tendríamos esta operación. Resolviendo esta operación, cancelamos un 0 del 300, un 0 del 100, sacamos cuarta de 4, cuarta de 8, que nos sale 1 y 2. Entonces tendríamos 2 por 12 por 30 sobre 10, ¿verdad? Y nos va a salir igual a 72. Entonces la respuesta sería 72 días. Se necesitarían o tardarían en imprimir 300 libros con 4 impresoras. Muy bien, estimado estudiante, hemos terminado este tema. Espero que lo hayas entendido. Lo puedes repasar nuevamente y nos vemos en la siguiente sección con un nuevo tema. Cuídate mucho. Hasta pronto.